¿Qué tal, ruteros mochileros? Bueno, si te encuentras en Plancha de Oro y quieres ir a Palamós y hacer una buena ruta andando, sobre unos 18 kilómetros, mira todo el vídeo. Esta ruta os la he subido al Wikiloc, aquí en la carretera que va de Plancha de Oro a San Antoni, donde está el Camping Traumal. Rompéis a la derecha y bajaréis a lo que es a la Cala Cristus. Ahí giráis a la izquierda y ya encaráis todo lo que es el camino de ronda. Una vez ya pasáis Torre Valentina, os encontraréis ya todo lo que es el paseo marítimo de San Antoni Calonge, que es este de aquí. Ya seguidamente vais a cruzar lo que es Palamós y ya os dirigiréis al paseo marítimo de Palamós, que está totalmente reconstruido. Está muy bien. Os vais a encontrar cosas como los cañones, que ya he hecho algún reel explicando la historia de esos cañones que han estado más de un siglo y medio debajo del agua, aquí para el postureo, y luego me dirigiré hacia el puerto, hacia La Llocha. Y si no has escuchado nunca hablar de la gamba roja Palamós, pues este es el sitio, La Llocha. Sitio abierto hacia el público, donde vas a encontrar prácticamente, como veis aquí, todo moviéndose, súper fresco. Estamos hablando que son las 6:30 de la tarde, imaginad si venís por la mañana. Las gambas de Palamós roja, aquí la tenéis. Hay de varios tipos, he visto varios precios, pero bueno, aquí todo está súper fresquísimo. Todo se mueve aquí. Ya seguidamente vamos a salir y vamos a ir a un punto muy bonito, que es al final de todo el espigón. Desde Palamós seguramente todos veis, o desde todos los puntos de la ciudad, veis lo que es esta esfera de la llum. Una esfera de cristal que no es un faro, simplemente cuando le va dando el sol va haciendo como unos destellos. Y esta esfera la he grabado con la cámara 360. Os voy a hacer un vídeo muy chulo, ya os lo pasaré. Porque he metido la cámara dentro. Ya he tenido un vídeo, pero bueno, con que ahora sois muchos más, os lo voy a enseñar de nuevo. Pero esto ya seguidamente ya lo colgaré en Torre. Aquí os enseño un poquito que el mar está bastante bravo, pero bueno, está el día un poquito turbio, amenaza lluvia, pero bueno, yo voy con mi paraguas. Aprovecho y me meto un poquito en el carrer mayor de Palamós. Una vez visito sus tiendas, paso por la escultura del pintor Ezequiel Torroella. Aquí ya veis el balcón este que hay aquí que marca todo lo que es la bahía de Palamós y San Antoni Calonge, que el tiempo amenaza. Bueno, allá al fondo es donde voy, al menos se me genera un poquito de ánimo, estoy que llevo al paraguas. Bueno, evidentemente con esas nubarrones que estaban marcando en el camino de vuelta, me ha empezado a marcar un poquito lo que es el tema de la lluvia. Ha sido nada, 10 minutos, luego ha salido, los colores son espectaculares. Aquí estoy acabando el tramo, es un tramo aquí a la altura del Camping Traumal, es un tramo de unos casi 18 kilómetros, prácticamente el desnivel es cero. Tenéis toda esta ruta en el Wikiloc para que la descarguéis y no os perdáis. Alternaréis un poquito lo que es la bahía de Palamós, saltéis un poquito del bullicio de Plancha de Oro y vais a tener una tarde completa. Así que let's go.